queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Hoy es el primer domingo del mes de julio, y es día 5 de julio del año 2020. Todavía estamos experimentando en el mundo la pandemia del coronavirus. Todavía no ha aparecido una medicina que pueda aliviar esta enfermedad, que pueda reducir este dolor o que pueda desaparecer los síntomas de esta enfermedad. Todavía no han hecho una vacuna. La vacuna se espera en mucho tiempo después. Estamos viviendo todavía un tiempo de angustia. El mundo está en desesperación en una parte, y la otra en desesperación por el dolor, por la enfermedad, por la pandemia, por la emergencia global en la que vivimos, y la otra parte del mundo está también en desesperación por salir de sus casas, por salir a divertirse a las playas, a los lugares de diversión, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento está comenzando una tormenta aquí en esta área de Florida donde vivimos, y posiblemente ustedes van a escuchar o estarán ya escuchando el sonido de los truenos, y seguro vamos a ver también los relámpagos en algún momento. Pero bueno, seguimos con nuestro tema. Queridos hermanos, no es para menos que mucha gente esté confundida y que mucha gente esté alarmada. No es para menos. Estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis de salud, de crisis económica. Y no en un país o en una región. Esto es global, es en todo el mundo. Esto es algo que debe hacernos pensar con respecto a este tema que he venido desarrollando durante varios domingos, la serie Coronavirus y la Biblia. Dentro de esta serie he considerado 3 temas: las plagas en la Biblia, cómo parar las plagas y cómo la iglesia debe actuar, cómo debe liderar en un mundo de reconstrucción, porque esto va a pasar, ¿verdad? Y estoy en el primer tema hablando acerca de las plagas en la Biblia. Y con respecto a las plagas, la Biblia nos dice que las plagas son una señal de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos enseña que las plagas también muchas veces son juicios de Dios al mundo y a la iglesia. Y también la Biblia nos enseña que las plagas son una prueba muy grande, muy fuerte que Dios envía a su pueblo. Y ya hemos considerado estas 3 primeras partes sobre este tema. Yo quisiera entrar en el 4.º punto, que es que las plagas en la Biblia es un llamado de consagración a la iglesia. Es una prueba para el mundo, incluida la iglesia que vivimos en él, pero también las plagas en la Biblia muchas veces la encontramos como un llamado de atención a su iglesia, a su pueblo, como un llamado a la consagración de su iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde la iglesia no está viviendo conforme al llamado de santidad a la que ha sido llamada a vivir. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y cada familia se caracteriza por ser diferente unas de las otras. La iglesia ha sido llamada a ser un grupo diferente, un grupo modelo, un grupo ejemplo para el mundo. La iglesia ha sido llamada para que sea un grupo que inspire al mundo, que el mundo desee ser parte de ese grupo, que el mundo anhele ser como este grupo lo es, como la iglesia es. Pero hoy en día la iglesia y el mundo se han juntado y se han mezclado, y no sabemos cuándo es iglesia y cuándo es mundo.
porque muchas veces el mundo se parece mucho a la iglesia y otras tantas de las veces la iglesia se parece al mundo. Y ya no sabemos dónde está la diferencia, dónde está la línea de separación, cuándo ya estoy en el mundo o cuándo estoy en la iglesia. Hay una mezcla. Por eso la Biblia nos enseña que Dios le dijo a su pueblo de Israel: no debes mezclar dos tipos de semilla para sembrar. Tampoco debes vestir ropa donde se hayan mezclado los hilos en el tejido de esa tela. No es porque el mezclar hilos sea malo, no es porque mezclar semillas para sembrar sea malo, sino que el Señor estaba haciendo un llamado a su pueblo. No para mirar las semillas ni el tejido, sino el tema, el punto de la mezcla. Ya no sabemos hoy en día cuándo es mundo, cuándo es iglesia, cuándo es el mundo. Así que en este tema yo les estoy hablando acerca de que, déjenme buscarlo aquí un momentito. Les estoy hablando acerca de cómo el Señor nos está llamando la atención con esta crisis de salud y con esta crisis económica para que volvamos a Él, para que regresemos a sus caminos. ¿Sabe qué? Aun cuando somos iglesia, pero nos es relativamente fácil extraviar el rumbo, extraviar nuestros caminos. ¿Sabe por qué? Porque somos hombres, porque la iglesia, los pastores y los miembros, las ovejas, todos somos seres humanos, somos personas que podemos fallar, que podemos extraviarnos con facilidad. De hecho, cuando Dios pone en su palabra el ejemplo y la relación entre la iglesia y las ovejas, los pastores de los rebaños y los pastores de la iglesia, los miembros de las iglesias son las ovejas en los rebaños, ¿verdad? Las ovejas son animalitos que son fáciles de extraviar su camino. Son fáciles porque no tienen una visión muy larga, tienen una visión corta. Entonces es fácil de que ellos puedan extraviar su camino porque tienen una visión corta, pero no tienen una visión en perspectiva para mirar y poder orientarse de una mejor manera. Ve, cuando nosotros usamos el GPS, nosotros miramos el mapa, la línea que debemos llevar, pero de rato en rato nosotros hacemos así en la pantalla para mirar en perspectiva. Queremos mirar todo el mapa y luego otra vez volvemos, ¿verdad?, a la visión corta. Así es como Dios nos ha hecho. Así es como Dios ha hecho su iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos ha hecho como ovejas que no tenemos una gran visión, que nos es fácil poder desviarnos, corrompernos y desviar nuestros caminos? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros dependamos 100% de Él. Dios quiere que nuestra dependencia esté en Él y no en nosotros. Por eso cuando Dios bendice a su pueblo Israel en Deuteronomio 28 y le dice que le va a bendecir con grandes riquezas, con comida, le va a llenar de satisfacciones materiales, pero al final le dice: pero recuerda siempre quién te dio el poder de hacer la riqueza. ¿Por qué Dios le dice eso a Israel? Porque Dios sabe, la psicología humana es frágil, las emociones humanas son frágiles, los sentimientos humanos son frágiles, el pensamiento humano es frágil, la actitud de gratitud en el ser humano es frágil. Rápidamente nos olvidamos, creemos que lo hacemos todo por nuestra fuerza. Dios quiere a un pueblo dependiente. Es un llamado a la consagración. Consagración significa depender de Dios. Consagrarse a Dios significa poder depender 100% de Él, en sus fuerzas y no en las nuestras.
Así que, ¿cuál es el pecado de la iglesia? ¿Por qué yo hablo acerca de que este virus que está haciendo estragos en el mundo, esta pandemia a nivel global que está trayendo mucha crisis, inclusive económica, no solamente de salud? ¿Por qué creo que esto es un llamado a la consagración de la iglesia? Porque la iglesia estamos viviendo en este tiempo en una crisis espiritual. La iglesia en este tiempo, como nunca antes, está viviendo en una crisis existencial. La iglesia en este tiempo, como nunca antes, está viviendo en una crisis de identidad. La iglesia en este momento está viviendo una crisis de fe. En este tiempo la iglesia está viviendo una crisis de su primer amor. Está viviendo una crisis de desesperanza. Estamos viviendo en un tiempo de crisis espiritual que engloba o trae todas estas cosas juntas a un mismo punto. Esto nos trae a ser una iglesia de superficialidad espiritual. Ya no hay una profundidad espiritual. Consagración significa que yo tengo una vida espiritual fuerte, estable, maciza, bien fundamentada, que es profunda y no superficial. Eso es lo que es consagración. Como vivimos en una vida espiritual muy superficial, eso hace que la iglesia sea una iglesia permisiva. Permitimos el pecado. Como en los tiempos de Israel, cuando el profeta, ¿cómo se llama este profeta que profetizó en los tiempos de David? Samuel. En los tiempos de David, cuando profetizó el profeta Samuel. Ahí estaba el sumo sacerdote, Elí. Tenía sus hijos. Y sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Sus hijos habían desviado su camino. ¿Cuál fue el pecado de Elí? El pecado de Elí no fue en que no supo criar a sus hijos, porque él los crió bien. Pero aun cuando un padre o una madre creyente en Dios con profundidad espiritual críe bien a sus hijos, eso no significa que en el futuro, cuando los hijos crezcan y maduren y tengan su propia voluntad, no significa que ellos no van a querer desviarse, lo harán. El pecado del sacerdote Elí no fue en que no crió bien a sus hijos, sino que cuando estaban grandes, él no los reprendió. Por lo menos lo que hubiera hecho era haberlos sacado del sacerdocio antes que Dios lo mate. Y Dios mató a sus dos hijos que estaban en pecado. Así que cuando el pueblo de Dios pierde la visión de Dios, cuando extravía sus caminos, cuando la iglesia tiene una vida espiritual superficial, no profunda en la palabra de Dios, cuando se predica más sobre chistes, cuando se hace reír a la iglesia en vez de hacerlos temer a Dios, cuando en lugar de pastores profetas que nos hablen la palabra de Dios, tenemos a pastores comediantes que nos divierten, porque dice, si no hago esto, no vuelve la gente. Entonces la iglesia se convierte en un grupo que permite todo, que permite, como Elí, que le permitía a sus hijos. Estamos enfocados más en los valores temporales de la vida, en los afanes temporales de la vida, lo que comúnmente llamamos materialismo. Estoy tratando de hacerle una radiografía a la iglesia para ver cómo estamos. Estamos viviendo en un tiempo de una crisis
de fe, de identidad, en una crisis existencial. ¿Para qué estamos aquí? Los pastores toman esto, las iglesias toman esto como una religión más que como una experiencia real con Dios. Hemos salido de una religión para entrar en otra religión. Otra parte de esta radiografía que estoy haciendo de la iglesia es que estamos enfocados en los afanes de la vida. Nos hemos vuelto iglesias materialistas en lugar de ser iglesias espirituales. Enseñamos materialismo más que espiritualidad. Enseñamos materialismo más que fe en Dios. Enseñamos el poder del hombre más que enseñar sobre el poder de Dios. Enseñamos sobre depender de nosotros mismos que enseñar que debemos depender 100% de Dios. Porque ¿cómo vamos a depender de nosotros si nuestra carne es mala? Nuestra carne es pecaminosa. Estamos viviendo en una naturaleza caída. Nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída. Y enfocamos la enseñanza de las Escrituras en este tiempo en cómo ser prósperos, en cómo ser bendecidos, en cómo vivir exitosamente, en cómo poder vivir en bienestar en esta tierra. Estamos enfocados en el aquí y en el ahora, cuando la Biblia me enseña que nuestro enfoque debe estar allá y en el futuro. Debe estar nuestro enfoque en el reino de los cielos. La Biblia me enseña que nuestras raíces, dice, no deben estar en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Nuestro enfoque debe estar allá arriba. Un ejemplo claro sobre esto es Marta y María, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice que aconteció que Jesús, yendo en el camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido esa cosa. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Voy a dedicar unos minutos para hablar sobre este pasaje. Jesús llega a una cierta ciudad. Marta, que era amiga, Marta, María y su hermano eran amigos de Jesús. Lázaro lo recibe en su casa, y mientras él está en la casa, la hermana de Marta, llamada María, se sienta a los pies de Jesús para escucharlo hablar, para escuchar sus enseñanzas. Mientras tanto, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Vamos a ver la diferencia. María, ¿dónde estaba? Estaba sentada. Estaba en una forma pasiva. Estaba sentada. Estaba, ¿qué más? A los pies de Jesús. No estaba en el nivel de Jesús, no estaba sobre el nivel de Jesús, sino estaba debajo de Jesús. Estaba en una condición pasiva y estaba en una posición pasiva y estaba en una condición de humildad. Y estaba oyendo su palabra. Estaba oyendo lo que Jesús enseñaba. Mire ahora Marta. Marta, número 1, dice, se preocupaba. ¿Cuál era la actitud de Marta con relación a la de María? Esta se preocupaba. Y María, ¿cuál era la actitud? Era la de estar de una manera pasiva, escuchando la palabra del Señor. Y dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Estaba María en una manera pasiva, en un modo pasivo, y Marta estaba en un modo activo, ¿verdad? Mucha gente cree que estar activo, predicar allá, y visitar aquí, hacer esto, y hacer aquello, y hacer culto, y hacer canto, y hacer lo otro, y hacer lo otro. Piensan que eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a hacer.
Dios nos ha llamado a ser. No sé si me explico. Dios no quiere que hagamos cosas, solamente que Dios quiere que seamos, no que hagamos. En la mucha actividad hay pecado. Los pastores que han caído, los pastores famosos que lamentablemente han caído en pecado, porque no los juzgamos a ninguno de ellos, más tenemos misericordia de ellos, porque así queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero los pastores que lamentablemente, los famosos que han caído en pecado, todos ellos tienen un común denominador. Todos ellos dicen que en los meses y en los años, antes de que gradualmente, de que poquito a poquito caigan en un pecado grave, ellos estaban afanados, viajando, predicando, campaña, sanidades, radio, televisión, internet, y más viajes, y más campaña, y más esto, y más aquello. Pero dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de vigiliar, dejaron de leer la Biblia. Leían solo la Biblia para predicar, pero no para aprender de Dios. Dejaron de orar, esas oraciones buenas, esas oraciones con tiempo de calidad, esas oraciones delante de la presencia de Dios, humillando su corazón. Ahora simplemente hacían oraciones rápidas, superficiales, para sentirse que habían orado ese día, porque tenían tanto que hacer. Hoy en día vivimos así. Una iglesia que si no ora y no busca a Dios con todo su corazón, vemos el otro tipo de iglesia que ora y que busca a Dios, pero que lo hacen religiosamente. Y le digo porque lo he visto y aún lo he experimentado en ciertos tiempos de mi vida. Gente que ora y busca al Señor, pero cuando vuelve a su casa es la misma mujer malcriada y rebelde con su esposo. Es el mismo hombre que no respeta a su mujer y viene de una vigilia, viene de una oración. Así que ya no sabemos cuándo una iglesia está bien y cuándo no. Pero vamos a llegar a un punto donde vamos a entender cómo reconocer una iglesia que realmente está buscando a Dios. Así que aquí estaba enfocada María en Dios, en Jesús, sentada pasivamente, escuchando su palabra, despreocupadamente. Pero aquí también vemos a una Marta que está preocupada, con muchos quehaceres. Acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús ahora le dice a Marta cuál es su condición. Le dice: Marta, tu condición es que estás afanada y estás turbada y estás con muchas cosas. No hay nada como lo simple. Como cuando se adoraba al Señor antes. Hoy en día hay 100 prácticas en la semana del grupo de alabanza y adoración antes que llegue el domingo. Antes el culto era simple, era orgánico. La alabanza al Señor era salida del corazón, era menos profesional. No digo que no sea excelente, pero le digo que muchas veces, aun cuando la alabanza y la adoración a Dios no sea excelente, pero que sea nacida de corazón, eso es mucho más que 1100 prácticas de alabanza. Amén. Para que nos salga Amén. Perfecto. Porque hablemos claro, la mayoría de las veces, no digo la minoría, la mayoría de las veces cuando los grupos de alabanza en las iglesias se preocupan tanto porque las cosas salgan perfectas, no es porque lo hacen porque quieren que Dios los vea y los escuche y que les salga perfecto para Dios. No, lo están haciendo porque quieren que la iglesia, los hombres, lo escuchen perfectamente. En muchas iglesias se acostumbra en diferentes partes del mundo que se contrata a personas para que canten, se les paga a personas para que toquen. No, ni siquiera pertenecen a la iglesia local donde ellos vienen a cantar y a practicar.
digo que esa práctica esté mala. No, no creo que esté mala. Pero si simplemente se hace eso, queridos hermanos, porque quiero que en mi iglesia suene todo bonito, ¿verdad? ¿Yo lo estoy haciendo para Dios realmente o yo lo estoy haciendo porque quiero que la gente vuelva otra vez? Porque en este tiempo hay un pensamiento dentro de las iglesias evangélicas que dice que si tú quieres que la gente vuelva, tienes que tener música especial, perfecta, de excelencia, alabanza perfecta, y que sean cortas, que todo sea corto, que todo demore 1 hora en el culto, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa me está diciendo eso? Que lo que las iglesias se preocupan es en la gente, no se preocupan en agradar a Dios, sino en agradar a los hombres, porque quieren que regrese. Queridos hermanos, ¿saben por qué muchas iglesias se preocupan en hacer una bonita presentación del culto? Porque quieren que la gente regrese, porque ya Dios se ha ido, de esas iglesias. Esas iglesias deberían hacer todo lo posible para que Dios regrese el próximo domingo, para que Dios vuelva a estar el próximo domingo. Pero tenemos iglesias que lamentablemente están agradando a las personas en lugar de agradar a Dios. Hacen las cosas para que la gente vuelva el próximo domingo en lugar de hacer todas las cosas para que Dios vuelva el próximo domingo. Qué tristeza me da, hermano. Y le digo así porque tal vez muchos de los que me escuchan son cristianos de pocos años. Yo tengo 61 años y medio y voy a la iglesia desde que estaba en el vientre de mi madre. Toda la vida y he visto evolucionar a la iglesia cuando las cosas se hacían simples, orgánicas. Y mira, no nos salía perfecto, pero salía de un corazón puro para Dios. Nos salía perfectamente para Dios. Imperfectamente humano, pero perfectamente nos salía del corazón para el Señor. Qué hermosos servicios, qué hermosas vigilias, qué hermosas noches de oración, qué hermosos ayunos de los sábados, qué hermosos cultos dominicales que teníamos, cuando todo se hacía enfocado hacia arriba y no hacia abajo, cuando todo lo hacíamos con un enfoque hacia el Señor y no en un enfoque hacia la gente para que vuelva el próximo domingo. Estamos enfocados en los afanes de esta vida, materialmente. Afanada y turbada estás con muchas cosas, Marta. Oiga, por favor, yo no sé si estoy explicando bien la palabra o no, pero cuando le dice Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, lo que el Señor dice, en mi iglesia ahora tienen muchas cosas. Hagan las cosas más simples, hagan las cosas más orgánicamente, hagan las cosas que les salga del corazón, hagan las cosas que les salga del alma, del espíritu, y que no les salga del raciocinio, que no les salga del corazón materializado, que no les salga de un corazón que se ha endurecido, sino de un corazón sensible. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Qué hermoso es, hermanos, hacer las cosas para Dios con sencillez, con simpleza. No va a traer afán y no va a traer turbación. Dios quiere cosas simples. Dios no quiere muchas cosas en el servicio. No quiere tantas cosas tan elaboradas que nos quita más el tiempo en la elaboración del programa que en la oración por el programa. No sé si me explico. Nos pasamos horas y días enteros en preparar un programa para el domingo, en la elaboración del programa para el domingo. Y si acaso oramos para comenzar, o si acaso oramos para terminar, decimos gracias Señor porque ya ensayamos, ya practicamos toda esta gran elaboración que hemos hecho para ti. Y creemos que en esa laboriosidad está nuestra adoración. No, mis queridos hermanos, la profundidad espiritual está, ¿sabes qué? Corta un poco de esa elaboración, corta un poco de esa laboriosidad. Y ese tiempo que cortaste, úsalo para orar, para buscar al Señor. Serían nuestros servicios como antes.
Serían nuestros cultos como antes, enfocados en Dios realmente y no en los hombres. Estás afanada y turbada con muchas cosas. Hoy en día la iglesia usa muchas cosas, tiene muchas cosas, se preocupa por muchas cosas y está turbada por muchas cosas, está afanada por muchas cosas. Dios está diciendo a su pueblo: hazlo simple. Yo soy un Dios simple, no soy un Dios complicado. Tú has complicado el culto, tú has complicado la reunión, has complicado la iglesia. Lo has complicado, el hombre lo ha complicado. Dios hace simple todas las cosas. Dios es un Dios simple, sencillo. Y Él anhela una iglesia de acuerdo a esa naturaleza que Él es y que Él tiene. Afanada y turbada con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. El Señor quiere muchas cosas o una sola cosa. Querida esposa, tú que eres aquí mi audiencia. Aquí la Biblia dice que Jesús le dijo a Marta: estás afanada y turbada con muchas cosas. Y luego le dice: pero solo una cosa pido. ¿Dios quiere muchas cosas o una sola cosa? Una cosa. ¿Está en la Biblia o no? Sí. Lamentablemente no lo puse aquí, ¿verdad? Pero si tú estás siguiendo en tu casa, abre tu Biblia. Ahí está, en Lucas 10, 38 al 42. Dice: yo no, en otras palabras, el Señor está diciendo: yo no quiero muchas cosas, yo quiero solo una cosa. Y hoy en día la iglesia está afanada y preocupada en muchas cosas, cuando Dios le está diciendo: no quiero eso, yo quiero una sola cosa. Y es como que si Marta le hubiera preguntado: Señor, ¿cuál es esa cosa? Y el Señor le dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa cosa que escogió María? ¿Cuál es esa única cosa que el Señor Jesús dijo que esa cosa era la buena cosa, la buena parte? ¿Cuál era? Ahí está en el versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La cosa, la única cosa que Dios pide es: siéntate a mis pies y escucha mi palabra. Siéntate a mis pies, reposa en mis pies, siéntate. Haz una pausa en tu vida. Mira, cuando Dios desenchufó el mundo, que la gente no podía ir a los bares, desenchufó el mundo el Señor, apagó el mundo y la gente no podía ir a los estadios, y la gente no podía ir a las playas, y la gente no podía ir a las calles, y la gente no podía ir a los casinos, y la gente no podía ir acá, ir allá. ¿Sabes qué? Desenchufó el Señor también los templos y la gente ya no podía ir a las iglesias, porque Dios le dice: no quiero religión, no quiero que vayas al templo por ir, quiero que tú te sientes a mis pies. Solo que te sientes aleluya. A mis pies. Esta buena cosa, esta única cosa que yo pido, que yo quiero, que yo requiero, que es necesario, dijo el Señor Jesús, María la ha escogido. María ha elegido esa única cosa que yo requiero. Siéntate a mis pies y oye mi palabra. ¿Tú sabes qué es lo mejor que un cristiano puede hacer en su vida? Es sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. En lugar de estar ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo tanto, en lugar de estar hablando y hablando en lenguas, inclusive hay tiempo para todo. Y en la Biblia hay tiempo para orar, hay tiempo para hablar en lengua, hay tiempo para esto y para aquello. Pero lo que el Señor quiere es una cosa: siéntate y escúchame. Siéntate y escúchame. El mayor acto de adoración es sentarse pasivamente delante del Señor, a sus pies, y escucharlo. El mayor acto de servicio de un creyente al Señor es sentarse a sus pies y escucharlo. Amén. El mayor acto de alabanza de un cristiano es sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. El problema de la iglesia actual es que está tan afanada y turbada en tanto activismo, en tanto programa aquí, programa allá. Termina un programa, comienza otro, no ha terminado esto y ya tenemos el próximo, y esto y aquello, y no se le da tiempo a que la iglesia respire espiritualmente
espiritualmente, que la iglesia se siente a los pies de Jesús a escucharle. Tenemos una iglesia enfocada materialmente en las cosas de esta tierra. Una sola cosa es necesaria, Marta, y María lo ha escogido. ¿Tú quieres ser una Marta o quieres ser una María? Yo quiero tener lo que tuvo María. Yo quiero tener esa actitud de María. Quiero escoger la mejor parte. Quiero escoger la mejor parte. Amén. A mí me encanta estar en la presencia del Señor y no lo voy a cambiar por nada. No le digo esto por teoría, sino porque yo lo sé. En los tiempos de más actividad en mi vida espiritual o en mi vida ministerial, han sido los tiempos en que menos tiempo he tenido para acercarme a Dios y estar en su presencia. Pero cuando yo me di cuenta, yo ahora elijo estar en la presencia de Él la mayor parte del tiempo, y mientras más tiempo estoy con Él, despreocupado de mí mismo, yo sé que mientras más me ocupo de estar en su presencia, Él se ocupa de mí, de mis cosas. Amén, aleluya. Es lo que quiere el Señor. Perdemos nuestro precioso tiempo en criticar, en censurar, en lugar de consagrar nuestra vida al Señor, porque hemos perdido nuestra fe, hemos perdido nuestro primer amor. Hermano querido, pero usted me dirá, pastor, ¿pero qué es consagración? Usted dice que estas pandemias Dios lo ha permitido para que su iglesia se consagre más a Él. La palabra consagración implícitamente lleva la idea de entrega. Cuando yo digo que yo me consagro a algo, por ejemplo, hay personas que se consagran a estudiar en la universidad y se consagran a sacar ese título o a sacar ese posgrado, esa licenciatura o ese doctorado. Se consagran, o sea, se entregan de lleno a ese estudio. Amén. Hay gente que se entrega, que se consagran al fútbol, al deporte, cualquiera que sea, al deporte que le agrada, que le llama la atención, y dicen, yo me he consagrado a este deporte porque quiero vivir de ello, me voy a hacer millonario con este deporte y yo voy a ser un gran jugador de esta disciplina deportiva, y se consagran a eso y trabajan en eso, leen sobre eso, sueñan sobre eso, viven para eso, practican y usan la mayor cantidad de las horas de sus días a practicar esa disciplina deportiva. Se consagran a eso. En otras palabras, se han entregado de lleno, se entregan completamente a eso. Eso es lo que significa consagración. Consagración es entregarnos de lleno al Señor, como si nos entregáramos de lleno a una disciplina deportiva, como si nos entregáramos de lleno a un estudio universitario o post-universitario, como si nos consagráramos a algo, como si nos entregáramos a algo completamente, como decimos, estoy entregado en cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que María había escogido. Ella estaba consagrada a sus pies. Ella estaba entregada. ¿Qué voy a preocuparme de esto? Ni escuchar lo otro, ni pensar en aquello. Yo me enfoco, me consagro, me entrego de lleno a escuchar al Señor. Eso es lo que significa consagración. Y ese es el llamado de Dios a la iglesia. Todo el tiempo desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y en este tiempo después del Nuevo Testamento, el tiempo de la iglesia nos llama a consagrarnos. Y pastor, ¿cómo es que Dios nos llama a consagrarnos? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, aquí lo tengo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, permíteme unos minutos, si todavía tengo unos minutos, para hablar sobre este versículo. Mira, primero hay que entender
Cuando Pablo dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando él está hablando o escribiendo este versículo en esta carta a los romanos, lo que él tiene en mente son los sacrificios del Antiguo Testamento, cómo se traían los animalitos, se degollaban, se sacrificaban. Ellos no entregaban una parte de su cuerpo, sino que entregaban todo su cuerpo. No entregaban una parte de su sangre, eran degollados y derramaban completamente toda su sangre. Y todo su cuerpo era quemado, ¿verdad? Completamente quemado. Cuando él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo que él quiere decir es entrégate sacrificialmente, o sea, todo, completamente. Tienes que entregarte completamente. Hermanos, no es tiempo de jugar. Y no es tiempo de tomar estas cosas de la vida cristiana a la ligera y de una manera superficial. Tienes que profundizar en tu mente, en tu pensamiento, en tu razonamiento acerca de este tema. Cuando Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros, Él es nuestro mayor ejemplo de sacrificio del Antiguo Testamento. Cuando Él murió, Él no medio murió, Él murió completamente cuando se sacrificó. Él no entregó parte de su cuerpo para ser lastimado, castigado, azotado, herido. Todo su cuerpo, completamente, todo su cuerpo fue herido, al punto que la Biblia dice en Isaías que iba a ser irreconocible, que la gente no iba a reconocer quién era esa persona, porque estaba todo su cuerpo desfigurado completamente. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos y específicamente estos versículos, él tenía en mente a ese sacrificio del Antiguo Testamento, que está muy bien representado en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Así que si Cristo murió completamente, Él nos llama a una muerte conjunta. Él nos llama a morir como Él murió. Él murió para el perdón de nuestros pecados. No, Él no nos llama a que tengamos nosotros que morir para que por ese sacrificio nosotros nos ganemos el perdón de los pecados. No, Él ya ganó el perdón de los pecados con su sacrificio. Entonces, ¿qué ganamos con nuestro sacrificio? Nosotros ganamos con nuestro sacrificio gratitud a Dios. Le estamos diciendo, Señor, si tú entregaste toda tu vida por mí, lo menos que yo puedo hacer es entregar mi vida por ti. Es darte mi vida, Señor. Yo me he explicado esto antes en Semana Santa, cuando les expliqué de lo que significa ser un esclavo de Dios. Porque antes éramos esclavos del diablo, pero el Señor nos compró con su sangre, dice la Biblia. Y cuando Él nos compró, nos hizo libres. Nos dijo, puedes ir a donde quieras, puedes pecar, puedes seguirme o puedes rechazarme. Te hice libre del diablo. Ahora tú puedes hacer lo que quieras con tu vida porque te hice libre. Y nosotros en gratitud le dijimos, Señor, si tú me has comprado, si tú has pagado un precio tan alto que fue tu propia vida, tu propia sangre, lo menos que yo puedo hacer es ser un esclavo tuyo. Antes era un esclavo por obligación de Satanás. Ahora me hago un esclavo voluntariamente de ti, Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que significa la redención. Y eso es lo que significa que cuál debe ser la respuesta de una persona cuando se da cuenta, cuando tiene conciencia 100% de lo que Jesús hizo por nuestra vida. Él se sacrificó por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ahora yo me sacrifico de dejar todas las cosas de este mundo para poder vivir para Él en gratitud y hacerme un esclavo voluntario a su voluntad y ya no de la mía, mucho menos de Satanás. Amén. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió todos estos dos versículos. Esto es consagración, es entregarnos de lleno, es sacrificarnos para el Señor, para agradarle a Él. Y significa hacernos esclavos voluntarios de Jesucristo. Y un esclavo no era dueño de sí. Un esclavo en la antigüedad
su dueño era el amo. Toda su vida dependía de su amo. Ahora, mi pregunta es, ¿toda nuestra vida depende de Dios o depende de nosotros? ¿Somos nuestros propios jefes o Dios es nuestro jefe? ¿El Señor es nuestro amo o yo soy mi propio amo? Pueden ser pastores, pueden ser misioneros, evangelistas o miembros de iglesia. Pero nadie nos escapamos de esta elección. Tú y yo debemos en algún momento escoger y elegir. O soy yo mi propio jefe o me supedito debajo de Dios y para que Él lo sea. Yo soy mi propio amo o hago del Señor mi amo. Y el segundo versículo, porque ¿cómo se logra esto? De entregarnos, de dedicarnos completamente a Dios. Es un proceso de transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender, esto es algo que tiene que ver con el entendimiento, con el razonamiento más que con el sentimiento. Porque con el sentimiento hay muchos cristianos que van los domingos, cantan, hay un espíritu religioso colectivo, hay un sentimiento colectivo ahí de religiosidad que toca mi corazón y yo lloro ahí hasta me arrodillo y guau, y la gente dice, mira qué consagración. Eso no es consagración. Consagración es si tú vuelves a tu casa y respetas a tu mujer o respetas a tu esposo, si de verdad hay cambios en tu vida, si de verdad estás dejando lo que debes de dejar, lo que tú sabes que debes de dejar, lo que Dios ya te ha dicho que debes de dejar, lo que ya la palabra te ha hablado de lo que tú debes de dejar. Si ya lo dejaste, si hay un proceso de transformación en ti, si hay un proceso de cambio en ti, de mal a bien, de negativo a positivo, si hay un proceso de cambio en tu vida, entonces tú has entendido esto. Estás en el proceso de transformación, entonces estás consagrándote a Dios. Hace un momento le decía que iba a llegar a este punto. ¿Cómo reconocer a un cristiano verdaderamente cristiano? ¿Cómo reconocer a una iglesia que realmente es una iglesia consagrada a Dios? Que sus pastores son parte del remanente que la Biblia nos habla y de la cual mi esposa ha enseñado, uno de estos domingos pasados yo también he enseñado qué significa ser parte del remanente, como nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Reconocemos una iglesia por su grado o por su nivel de transformación. Cuando está dejando lo malo y adoptando lo bueno. Cuando a lo malo no le dice bueno y a lo bueno no le dice malo, sino que cuando a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Esa es una iglesia consagrada, ese es un pastor consagrado, ese es un hermano, una hermana consagrada, esa es una familia consagrada. Pero mientras todavía a lo bueno le siga diciendo malo, cuando todavía es permisivo, cuando todavía ni siquiera ha comenzado un proceso de cambio, cuando todavía defiende lo malo, cuando dicen no, es que esto Dios, no creo que Dios no permita, ¿verdad? No creo que Dios esté en contra de este pecado. Cuando todavía no has iniciado un proceso de transformación, un proceso de cambio, aún no ha comenzado tu proceso de consagración. El Señor nos llama a tener un proceso de consagración. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Me gustaría compartir un poco más sobre el mensaje a Éfeso y el mensaje a la Odisea. Pero le digo, me voy a quedar con este pensamiento. Hermanos, lo importante en la Biblia acerca de hacer las cosas para Dios simples y no complicadas. El Señor no quiere muchas cosas, solo pide una cosa de la cual ya les hablé. Hoy nuestro enfoque está en los edificios, en los programas sociales. Creemos que son indispensables para el crecimiento espiritual de los hermanos, pero el Señor desenchufó al mundo y ya la gente no podía ir a los templos y ahora los pastores se están dando cuenta, también es posible seguir siendo un buen cristiano sin templo. Pastor, ¿usted está de acuerdo de que no haya templos? No, claro que deben haber templos. Pero lo que yo estoy tratando de decirles
estoy tratando de decirles lo que yo creo que Dios está tratando de decirnos. Les he desenchufado el mundo por un ratito para que se den cuenta que están usando muchas cosas para mí, cuando yo pido una sola cosa. No sé si me explico. Volvamos a nuestros templos, pero volvamos con este pensamiento. Dios no quiere tantas cosas, Dios quiere una sola cosa. En los templos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Cristo no tenían tantos programas como las iglesias tenemos hoy. Los programas que hoy tenemos, que los podría mencionar uno por uno, pero no es necesario. Esos programas se inventaron después. Miren, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesucristo y en el tiempo del Nuevo Testamento con los apóstoles, ellos no tenían las tecnologías ni las metodologías que tenemos ahora y que las implementamos. Y que creemos que sin esas tecnologías y sin esas metodologías es imposible que la iglesia crezca y es imposible que la gente sea salva. Mire usted la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos, que no tenían la metodología, que no tenían la tecnología que tenemos hoy, ellos hicieron más con menos que nosotros con más. Nosotros tenemos tantas cosas y tanto dinero y tanta riqueza y tanto a nuestro favor. Tenemos tanto en nuestras manos para predicar el Evangelio y estamos haciendo menos que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, que hicieron más con menos, con cosas que no tenían. No hay nada como la simpleza del culto de los primeros años de la iglesia, mis queridos hermanos. Pero hoy en día tenemos tantos programas tan elaborados, repetitivos, atractivos y enfocados en los hombres más que en Dios. Generalmente decimos, hagámoslo así para que la gente vuelva. Mire, voy a terminar con esto. Hay un amigo que se llama Stephen Barr, que hace un tiempo atrás él escribió esto. Y dice, pastores y líderes de la iglesia, hemos visto cómo las últimas semanas han sido una llamada para despertar a la iglesia. El COVID-19, el coronavirus, nos ha obligado a experimentar cómo puede ser la iglesia sin un lugar de reunión física. Y si un tipo diferente de virus, ahora él reflexiona y dice, y si un tipo diferente de virus nos prohibiera usar tecnología también. Qué interesante, ¿verdad? Creo que ninguno nos hemos puesto a pensar en esto. ¿Qué pasaría si un nuevo tipo de virus, un virus tecnológico, apagara la internet, apagara el sistema de telefonía celular y todo tipo de sistemas telefónicos de casa, satelitales, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa si un nuevo y diferente virus tecnológico atacara las redes que dirigen la distribución de energía eléctrica en todo el mundo, en las ciudades y pueblos de todo el mundo? Nos quedaríamos a oscuras completamente. ¿Y qué pasa si ese virus también atacara los sistemas que controlan la distribución del agua que tomamos, que llegan a nuestras casas y nos sirven para bañarnos, asearnos, para hacer la comida, para tomar, etcétera, etcétera, para regar las plantas y todo lo demás? Imagínense un mundo sin agua, sin teléfono de ningún tipo, sin internet, sin luz, sin energía eléctrica y sin aviones, porque ese virus también atacaría todos estos sistemas que tienen que ver con las comunicaciones. Los aviones no pueden despegar, todo está parado, todo, absolutamente todo está parado. Las bombas de gasolina o los lugares de expendio de gasolina, como se les llama, todo parado. ¿Qué haríamos con carros que no se pueden manejar? Con aviones que no nos pueden transportar, ni buses ni otro tipo de transportes públicos. ¿Qué haríamos sin agua para tomar?
¿Qué haríamos sin energía eléctrica, sin internet, sin nada? Hermanos queridos, así se vivía en el Antiguo Testamento. Así se vivía en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Así se vivía en los tiempos de la iglesia, en el libro de Hechos del Nuevo Testamento. Y el libro de Hechos me dice, y la iglesia crecía, y la iglesia se multiplicaba. Y hay un punto en el capítulo 16 de Hechos donde dice, y que la gente decía, tenemos miedo que estos cristianos lleguen a estos cristianos que trastornan el mundo, lleguen a nuestro pueblo. Hubo un pueblo que tenía miedo y dijeron, estos cristianos están trastornando el mundo. Ellos trastornaron el mundo sin agua potable, sin luz, sin internet, sin telefonía, sin medios masivos de transporte y de comunicaciones. Ellos trastornaron el mundo enterito. Amén. Que si de repente un virus tecnológico nos desenchufa completamente, seguiremos confiando en Dios. Creeremos que Dios es capaz de sostener, de mantener su iglesia, no solamente de mantenerla y sostenerla, sino aún creciendo y multiplicándose, y los pastores y los miembros de la iglesia trastornando sus comunidades, trastornando sus distritos, trastornando sus estados, trastornando sus países, trastornando el mundo entero. ¿Seguiríamos trastornando el mundo entero o estamos muy dependientes nosotros de las metodologías, de las tecnologías, del dinero, del materialismo, de los programas y de esto y de aquello y de lo otro y de allá y de acullá? ¿No cree, hermano querido, que ha llegado un momento donde Dios nos tenía que desenchufar? Y ojalá que no nos desenchufe de la otra parte de la vida que les estaba hablando, de la tecnología. Gracias Stephen Barr por esta reflexión que de verdad es válida para el tiempo de hoy. Nosotros en Cristo lo podemos todo, dice las Sagradas Escrituras. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quisiera continuar. El tiempo ha pasado. Solamente quiero animarles con todo mi corazón. Empecemos a consagrar nuestras vidas al Señor. No esperemos que el Señor nos desenchufe de lo que Él nos ha dejado sin desenchufar, para que volvamos a Él en llanto, en arrepentimiento, en oración. Pidámosle perdón al Señor de todo nuestro corazón por lo superficial que es nuestra fe, por lo superficial que es nuestro amor para Él, por la superficialidad de nuestra oración, por estar dependiendo de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, dependiendo de las tecnologías, dependiendo de las metodologías, dependiendo de los sistemas económicos mundiales, dependiendo de lo terrenal, en lugar de depender de Él. Consagremos nuestras vidas al Señor ahora, en arrepentimiento. Pidámosle perdón al Señor, porque nos hemos alejado de Él por mucho espacio, nos hemos alejado de Él. En el nombre de Jesús, le pido todos los días al Señor que perdone mis pecados, que me limpie de toda maldad, que perdone al mundo, que perdone a los pastores, que perdone a cada miembro de las iglesias, de todo el mundo, porque este es un problema mundial. Entonces la oración debe ser mundial, debe ser por todo el mundo. Nuestra consagración no debe ser parcial, debe ser completa. Deja el pecado, deja de hacer lo que Dios te ha dicho hace tiempo que dejes de hacer, pero no has querido. Y millones de personas en las iglesias que no han querido escuchar a Dios, porque Dios les dice: lo único que yo quiero es que te sientes y me escuches. Pero millones y millones de personas no están a los pies de Cristo, mucho menos escuchándole, haciendo lo que ellos les quieren hacer.
Y aun cuando en algún momento han escuchado de Dios, que Dios les ha dicho deja esto, no han querido dejarlo. Y entonces es por esa razón que Dios nos ha desenchufado, que Dios apagó el mundo para nosotros. Este es un llamado, sin lugar a la menor dudas, a la consagración de su iglesia. Amén. A la vuelta de Dios, a la vuelta de la iglesia a Dios. Que la iglesia vuelva a Dios. Dios no se ha ido de aquí. El que se ha ido de aquí somos nosotros, es la iglesia. Así que Él no tiene que volver, nosotros tenemos que regresar a Él. Si tú estás de acuerdo conmigo, haz una oración de arrepentimiento hoy y pídele juntamente conmigo perdón al Señor. Perdón al Señor. No es un tiempo para bromas, no es un tiempo para reír, no es un tiempo para gozar y disfrutar. Este tiempo es un tiempo de humillación, de reflexión, de volver a Dios en arrepentimiento y con mucho pesar en nuestro corazón por no haber hecho la única cosita que Él nos pide, de estar a sus pies y de escuchar. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por esta pandemia, aun cuando es tan dolorosa y son cientos de miles de muertos y millones de contagiados y ha traído mucho dolor de todo tipo al mundo entero. Sin embargo, tu palabra dice que hay que dar gracias a ti por todo. Y por esa palabra yo te digo gracias, Señor, por esta pandemia. Porque esta pandemia me está trayendo a ti. Esta pandemia me está haciendo pensar más en ti. Esta pandemia me está haciendo, Señor, dedicar más tiempo de mi vida para estar sentado a tus pies y para escucharte. Este tiempo he cantado como nunca he cantado. He orado como nunca estoy orando. He leído y estoy leyendo tu palabra, Señor, como nunca la he leído. Si no nos hubieras desenchufado, todavía estaríamos, Señor, saliendo todos los días y haciendo esto y aquello y lo otro y más cosas. Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas y yo solo pido una, que te sientes a mis pies y me escuches. Padre, perdónanos por habernos afanado al punto de la turbación en tantas cosas, Señor. Gracias porque ahora nos traes a ti, Señor, a reconsagrar nuestra vida a ti, a reentregar nuestra vida a ti completamente, Señor. Que podamos decir, soy tu siervo, soy tu esclavo, te pertenezco. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Perdónanos al mundo entero, la iglesia mundial. Señor, afanados en tantas cosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos, Padre, y gracias por tu perdón. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti el resto de días que nos queda, de años que nos queden. Ayúdanos a vivir para ti 100% en esclavitud, en servicio a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, mis hermanos, mis amigos, familia. Les amo con todo mi corazón y les hablo con todo mi corazón. No y nunca quiero ni he querido compartir con ustedes teoría bíblica. Quiero compartirles tampoco religiosidad bíblica. Sí, quiero compartirles una experiencia bíblica.
lo que creo que hay en el corazón de Dios. Gracias por su tiempo. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo fuerte. Recuerden, mantenga su distancia y quédense en casa. Maranata, Cristo viene. Shalom, paz.